Buenas. Pues esta tarde vamos a hablar un poco sobre un coche que está descatalogado, pero ha habido nuevas generaciones, pero bueno, este modelo concretamente está descatalogado. Hicimos una entrada hace muchísimos años, creo que en el 2011, sobre este vehículo y bueno, era el último de una saga, de una generación y bueno, para pegar el pistoletazo final a esa generación, pues hicieron esta versión. Y vamos a hablar de un Porsche 911, hasta ahí, bueno, pues lo conocemos más o menos todos, pero en su versión GT3 RS. Claro, dice, bueno, pues tampoco es que tenga nada especial. Bueno, sí, es un vehículo deportivo, pero tampoco es que tenga nada especial. Sí, básicamente porque, bueno, hasta el momento se habían montado motores 3800 y este pues tenía un motor 4000. Y la verdad es que se notaba bastante, tenía una ganancia de 50 caballos. Por lo tanto, pasaba de tener 450 caballos a 500 caballos. Me parece que pillaba el 0 a 100 en 3,6 segundos o 3,4. No recuerdo. Pero bueno, realmente era un pepino de coche y luego también estaba limitado a 600 unidades. Y cuando hicimos la entrada, esas 600 unidades ya estaban todas vendidas. Por lo tanto, no había opción de comprarlo. Y ahora hay opción de comprarlo, si lo buscamos mucho, en el mercado de segunda mano. Es un coche, ya os digo, que de coleccionista. Luego también los ingenieros de Porsche, pues en su 911 de última jornada, para pegar el pistoletazo final a esa generación, la generación 991, me parece que era, para pegar el pistoletazo final, pues a ese coche le hicieron ciertas mejoras que provenían directamente del mundo de la competición, como bien puede ser el tacto de la dirección, el chasis, el esquema de suspensiones, venían de vehículos que provenían directamente de la competición, como el 911 Hybrid, el 911 Cup, etcétera, el GT2 Cup, perdón, y todo este tipo de vehículos. Y hay algunas soluciones que empleaban para vehículos de 600 caballos y bueno, pues lo habían empleado y lo habían volcado en un vehículo de calle que sí, que tenía 500 caballos, pero que realmente pues sobrepasaba la efectividad en todo el conjunto. Porque ya os digo que venía directamente de la competición. Había soluciones que venían de la competición. Y si ya de por sí el GT3 RS era muy ligero, de normal, este lo era aún más. O sea, habían hecho un tratamiento de la pintura, había el símbolo de Porsche, simplemente para ahorrar peso, que es una chorrada, pero ya no era un símbolo como tal, de metal, era una pegatina, sin más. Podríamos pedir el coche sin radio, sin equipo de navegación, eso sí, si lo queríamos con equipo de navegación, con radio y tal, pues teníamos que desembolsar unos 3.200 pavos. Pero bueno, en su momento. O sea, que ahora 3.200 pavos, pues bueno, puede ser más o menos asumible. Pero en su momento, pues era más de medio millón de pesetas en su día. 3.000, no sé cuánto era, 3.200 y pico, 3.400, no recuerdo. Y el caso es que si lo adquirimos sin ese equipo de sonido, sin ese equipo de navegación, ahorramos peso, obviamente. Pero nos van a seguir pidiendo lo mismo por el coche. No tiene mucho sentido. O sea, a un coche que le quitas equipamiento, pides el mismo dinero por él. Será por algo, ¿sabes? O sea, era un vehículo muy exclusivo, muy bueno, que realmente provenía con algunas soluciones directamente de la competición y eso, pues lógicamente, tiene una factura. Nos encontramos unos asientos, unos bucket de competición más o menos, orientados a la carretera, que arropaban muy bien el cuerpo. Los cinturones de seguridad
pues eran anclajes de serie. Nos venía con la jaula anti-vuelco, no es anti-vuelco, es simplemente que no se deforma en el caso de que volcamos, o no se deforma. Y venía de serie en este vehículo. Luego los abridores de las puertas, el picaporte de la puerta, por dentro era de una tira de tela, que bueno, pues se utiliza también en los coches de competición y ahorra un mínimo de peso. Y en total ahorraban bastantes kilos respecto al RS, al GT3 RS normal, entre comillas, que no era normal tampoco, era un vehículo muy exclusivo, pero este era más todavía. Y había cosas que bueno, que realmente lo hacen ser muy exclusivo y muy único en su ámbito. De hecho, ya os digo que bueno, esta edición estaba limitado a 600 unidades. Aumentaba la potencia, 50 caballos más y tal. A la hora de conducirlo, pues bueno, era bastante brusco a ralentí. O sea, notábamos todo, el motor, el traqueteo, el sonido, todo eso era bastante brusco, pero realmente cuando nos poníamos en marcha era bastante adictivo. Por ejemplo, una cosa que gustará a los macarras es el tuning de marca que tenían. Todo tenía una explicación. Delante tenía unos splitter o algo por el estilo, unas láminas que sustentaban al coche y lo pegaban hacia el asfalto. En la parte de atrás teníamos un alerón enorme que también pegaba al coche en la parte trasera al asfalto, ya por a mayor velocidad, mayor sustentación contra el suelo. Y bueno, pues tenía pequeñas cosas que habían ideado precisamente, que venían de la competición y habían ideado precisamente para este vehículo tan especial. Y no era nada barato. O sea, estamos hablando que costaba 500.000 euros en la época, me parece. Y lo podíamos elegir con equipo de audio, con equipo de navegación. Si lo cogíamos sin ello, no variaba el precio, ahorrábamos en peso. Eso ya es para la gente muy quemada, del asfalto, etcétera. Pero bueno, ahorrábamos en peso y bueno, pues tenemos un coche mucho más original. Pero que sepáis que no era barato para la época. Y bueno, pues tenía ligeras chucherías que habían ideado los chicos de Porsche. Lo habían robado, entre comillas, directamente de los coches de competición y lo habían instalado en este coche. Hay pequeñas diferencias que lo hacen un poco diferente al GT3 RS que conocemos, al normal, entre comillas. Siempre lo de normal.